Hola, muy buenas. En esta ocasión vamos a hablar de la ética procedimental. Bien, nos podemos imaginar, por ejemplo, que todos perteneciéramos a la misma comunidad religiosa o no sé, o que todos compartiéramos la misma cosmovisión filosófica sobre algún tema en concreto. O, por ejemplo, que en verano fuéramos varias personas a un camping a pasar 15 días de vacaciones. Bien, en todas estas situaciones, digamos que sería fácil entre todos ponernos de acuerdo acerca de las normas de comportamiento que tenemos que llevar a cabo. Bien, porque compartamos en las mismas directrices de la comunidad religiosa o las mismas reflexiones o formas de pensamiento en la cosmovisión filosófica, o bien porque hayamos aceptado la norma del camping o firmado un papel para estar allí los días que nos toque, ¿no? Claro, en estos casos hacer, digamos, un grupo reducido se facilita que todos aceptemos pues es una norma de comportamiento. Ahora, si todo lo llevamos a la globalidad, es decir, que todo es un todo global en todo el mundo, se nos complica mucho conseguir que en todos los lugares, en todas las culturas, nos pongamos de acuerdo en qué normas de comportamiento, qué normas morales aceptamos entre todos. Por ello surge el siglo pasado, para dar respuesta a esta problemática, surge lo que se conoce como las éticas procedimentales, que no nos dicen ni cómo debemos vivir, ni cómo debemos actuar, sino más bien se basa en el procedimiento, es decir, que es un aspecto mucho más formal, no tan material como el qué hacer, sino el cómo hay que hacer previamente para saber qué vamos a hacer. Eso, ¿qué ese procedimiento debemos seguir para establecer normas morales? Para ello, en primer lugar, lo que ponen como centro, como fundamento, como cimiento, es el diálogo. El diálogo entendido como diálogo argumentativo, porque nosotros podemos imaginarnos millones de situaciones en las que el diálogo no es argumentativo. Por ejemplo, si yo hablo con mi jefe, hay una gran predisposición a que yo le dé la razón a él porque es mi jefe, es decir, tiene una posición de poder ante mí. Entonces, digamos que sus argumentos ya van a tener más peso de una forma a priori. Es decir, antes de llegar a la situación yo ya sé que va a tener más peso porque él tiene un mayor, valga la redundancia, peso en escala social, o en este caso dentro de mi trabajo. O no sé, puede hablar con alguien que sea peligroso. Si en ese diálogo está imperando en mí el miedo, hay muchas posibilidades de que él lleve razón, ¿vale? Pero no una razón argumentada, sino que yo posiblemente le dé la razón porque no quiero ser golpeado o no quiero sufrir una amenaza o lo que sea, ¿no? O por ejemplo, otra situación, yo puedo dialogar con alguien que admiro o que idolatro. Si esa persona la admiro o la idolatro, hay muchas posibilidades de que sus argumentos de pronto tengan un peso, como una verdad revelada para mí, casi misteriosa, ¿no? Pero realmente lo que hay en primer lugar es una capacidad mía para empatizar con todo lo que diga mayor a la normal, basada no en sus argumentos que está dando, sino en mi vida anterior, ¿no? En las veces que he escuchado sus canciones o he leído sus libros, ¿no? Digamos que sus argumentos están más arraigados en todo el tiempo que ha pasado antes de que realmente se esté dando ese diálogo. Por tanto, lo que se requiere para que estas éticas procedimentales tengan un fundamento es que el diálogo sea argumentativo, es decir, un diálogo basado puramente en razones para que estas normas se puedan aceptar como válidas. Por eso estas éticas se llaman éticas dialógicas. Y cuando nosotros hablamos de diálogo, este diálogo tiene que estar fundamentado en un imperativo moral. Un imperativo moral en el sentido kantiano, es decir, un imperativo moral donde los dos interlocutores reconozcan la dignidad. Es decir, los dos interlocutores reconozcan que tienen que ser tratados como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Es decir, yo no voy a utilizar a mi interlocutor para conseguir ninguna otra cosa. No voy a
a la hora de hablar con mi interlocutor en ningún momento voy a intentar reducir su libertad por medio de sentimiento, por medio de fuerza, por medio de miedo, por medio, no sé, de diferentes motivos. Porque entonces estoy ya atentando contra su dignidad. Y su dignidad es respetarlo como una figura cargada de libertad y que es un fin en sí mismo. Por lo tanto, yo no tengo ningún momento ni ninguna capacidad de adueñarme de su conciencia, de conseguir que el otro se acerque más al yo, en lugar de seguir respetándolo como el otro, ¿vale? Es decir, no puedo poseerlo. Mi deseo de querer ganarle el argumento no puede implicar posesión, no puede implicar tener, ¿vale? Mi deseo tiene que estar siempre al margen, porque si no el diálogo ya no es argumentativo, ¿vale? Ya no está basado en razón. Entonces, claro, una vez que tenemos este imperativo categórico kantiano, ¿no?, de respetar la dignidad, entonces sabemos que este diálogo tiene que implicar igualdad, tiene que implicar derecho a ser escuchado, tiene que implicar que cualquiera puede problematizar cualquier afirmación, ninguna afirmación queda, digamos, aceptada como verdadera universalmente para siempre, ¿no?, sino que siempre deben estar sometidas a la posibilidad del cambio, sometidas a la posibilidad de la crítica, de su problematización. Y por último, y como ya más o menos vemos, aceptar que esto es una comunidad ideal, es decir, que realmente que exista una comunidad dialógica donde todos respetemos estas bases, estos fundamentos a nivel global, es una comunidad ideal porque realmente, por diferencia de cultura, por diferencia de personalidades, de sensibilidades, actualmente no existe y posiblemente nunca exista, pero sí deberíamos aceptar en términos éticos que debemos tender hacia esta comunidad, es decir, que tender hacia esta comunidad dialógica debería ser como una exigencia ética, es a lo que apelan un poco estos autores de estas éticas dialógicas, es una exigencia ética. Claro, como exigencia ética en la que hemos hablado de este tipo de interlocutores, Rawls defiende que nosotros, cuando entramos en este tipo de diálogo, cuando nosotros decidimos en este tipo de éticas procedimentales, estas éticas formales, realmente lo que hacemos metafóricamente es entrar en las conversaciones, entrar en el diálogo como si entráramos con los ojos vendados. ¿Qué quiere decir esta metáfora de la posición de los ojos vendados? Porque cada interlocutor no argumenta a partir de su posición real. Es decir, cuando yo entro en una ética dialógica, en esta comunidad dialógica ideal, yo no argumento a partir de la posición que yo ocupo en la sociedad. No argumento como un jefe, o no argumento como un político, o no argumento como una persona adinerada, o no argumento como una persona de clases sociales bajas. No. Argumento únicamente en función de las razones, pero nunca pongo la posición que ocupo como, digamos, como un recurso más para poder ganar esta batalla argumentativa. Es decir, es muy importante que se ignore la posición que cada uno ocupa en la realidad para que el argumento como tal tenga todo el valor que se merece y no esté contaminado por estas cosas que para nosotros son tan importantes, vamos, tan importantes como que prácticamente cuando tú te encuentras a alguien que no conocía, lo primero que hace es preguntarle la edad y a qué se dedica, ¿no? Entonces, a partir de a qué se dedica, yo ya me hago una idea de cómo lo tengo que tratar, ¿no? Pero ya he interpuesto un prejuicio con esa persona y sus argumentos ya están mediados por este prejuicio, ¿vale? Entonces, por eso Rawls, que es digamos, un filósofo sobre la justicia, en primer lugar lo que dice es que cuando hay que abordar una ley justa, una ley imparcial, cada interlocutor debe dialogar metafóricamente con los ojos vendados, ¿vale? Que es un poco en lo que se basa la justicia, es decir, un juez en ningún momento puede dictaminar culpabilidad a partir de la posición social que ocupe, ¿no? Sino únicamente las razones, los argumentos que den, por ejemplo, sus abogados, ¿vale? Claro,
Estas posiciones, tanto de la ética dialógica, tenemos a Apple o a Habermas como autores más representantes, o lo que defiende Rawls, nos llevan al liberalismo político. Porque el liberalismo político entiende o tiene como centro, como eje, un sujeto moral que es el individuo autónomo. Es decir, el individuo que decide racional y libremente, pero haciendo abstracción de las circunstancias particulares. Es decir, el liberalismo político lo que nos está diciendo es que da igual la posición que tú ocupes de nacimiento, la posición que tú estés ocupando en la sociedad a partir de cómo estés determinado por la familia en la que has nacido, el barrio en el que hayas nacido. Esto no es lo importante, sino lo importante son las decisiones autónomas que tú tomes y por méritos lo que consigas en la vida, ¿vale? Sin embargo, en oposición, los llamados comunitaristas, como viene a ser Taylor o Sanders, lo que te dicen es que no, es que esta posición formal de sujeto, un sujeto moral formal no existe, sino que nosotros no somos capaces de razonar ni decidir al margen de la comunidad a la que pertenecemos. Es decir, nosotros estamos mediados por las circunstancias, ¿no? Como decía Ortega Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Y mis circunstancias hacen tanto a mi yo como mi yo hace a las circunstancias, ¿vale? Entonces, el sujeto moral de los comunitaristas está determinado por el lugar en el que has nacido. Si tú has nacido en una familia pobre, pues esto te determina en las decisiones que tomes, tanto en tu forma de pensar, ¿no? Sin embargo, el liberalismo político lo que más o menos establece es que esto como tal no tiene por qué ser una condición determinante a la hora de desarrollar tu vida, tanto a nivel laboral como a nivel racional, ¿vale? Entonces, un poco este es digamos, el marco de estas éticas procedimentales, ¿no? Este marco donde se intenta establecer la posibilidad de una ética universal, una ética que englobe a toda la humanidad, pero sabiendo de la problemática que sería exigir a que todo el mundo acepte una serie de condiciones, más bien lo que pretende es proponer una serie de procedimientos para que todo el mundo acceda a partir del diálogo a las condiciones que todo el mundo aceptaríamos, ¿no? Entonces lo que propone es ese camino para acceder a esa materia, a ese qué hacer, ¿vale? A ese bien al que todos llegaríamos, pero a partir de un diálogo donde hay que respetar eso, una serie de condiciones necesarias para que se dé un diálogo justo. Pues nada, esta es en resumen el punto 7, ética procedimental.